Existen dos tipos de leyes. La primera es la ley de Dios, que fue dada por el mismo Jehová en el monte Sinaí y sobre todo escrita por él. Y existen leyes de hombres, o que se llaman leyes rabínicas, que fueron creadas por hombres para el pueblo. Es importante que diferenciemos los dos tipos de leyes porque vamos a entender profundamente por qué a Yeshua lo querían matar, por qué Yeshua dijo lo que dijo e hizo lo que hizo, por qué supuestamente chaval. Soy Mónica Herrera y estamos descubriendo la verdad. La Torá la escribió Jehová con su dedo en el monte Sinaí sobre las tablas de piedra, se la dio a Moisés y posteriormente al pueblo y a todos nosotros para que recibiéramos una instrucción. Esta Torá en principio fue en el siglo 13 y 12 antes de Cristo, antes de la era común, y posteriormente fueron apareciendo otros escritos que ya no fue por el dedo de Dios, sino fue por la inspiración de Jehová. La Torá de que tanto hablamos es esta. Son los 5 primeros libros de la Biblia Sagrada: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Cuando hablamos de la Torá está vigente, significa que estos libros y esa palabra de Dios está más vigente que nunca. Luego vienen los Neviín o los profetas y luego los Ketubín o los escritos. Entonces, todo esto ha sido inspirado por Dios y esto netamente escrito por Dios, lo que fue la Torá y por Moisés. Todo esto conforma el Tanaj o Antiguo Testamento. Y bueno, acá está más especificado qué va en cada sección. Esto, si ustedes se dan cuenta, es lo mismo que tenemos en la Biblia Reina Valera, las Biblias cristianas. Obviamente aquí no están algunos libros apócrifos o deuterocanónicos que están ahí en la Biblia católica y que muchos de ellos son muy interesantes leerlos porque nos muestran más el contexto de lo que nosotros podemos encontrar aquí. Hasta aquí todo muy claro, todo muy correcto, es preciosa su palabra, pero ahora vamos a ver lo que fue apareciendo posteriormente que ya no tiene nada que ver con Dios, tiene que ver con los mandatos de hombres, con leyes de hombres, con carga para el pueblo. Empezamos con la Torá oral, lo que quiere decir, y aparece supuestamente a través de Moisés, porque aparte de lo que estaba escrito, dicen estas personas que de generación a generación fueron transmitidas una Torá oral que complementaba la Torá escrita por Dios. Entonces de generación a generación se fueron pasando estas costumbres, estas leyes, estas cargas, para que más adelante lo veremos fuera escrito. Entonces realmente esto ha sido una inspiración humana y no divina, aunque muchos digan lo contrario. En el siglo 5 antes de Cristo y 5 después de Cristo empieza a surgir lo que llamamos el Midrash, y estos son interpretaciones narrativas y legales de la Torá oral y la Torá escrita, y obviamente se hizo un compendio, pero como les digo, esto es dado por hombres. En el siglo II antes de Cristo y hasta el año 70 después de Cristo, que fue cuando hubo la destrucción del templo, aparecieron varias sectas: los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes, entre otras tantas. Muy importante situarnos en este momento del tiempo, porque aquí aparece a través de los fariseos algo llamado y denominado Takanot. Pues bien, desde la época de los fariseos y que surgen estas sectas, aparecen lo que llamamos los Takanot, que son decretos rabínicos hechos por ellos mismos para supuestamente proteger la Torá escrita. Sin embargo, ellos decían que los Takanot o mandatos de hombres eran superiores en muchas ocasiones a lo que Dios había dicho o a lo que Moisés había dicho. Fue aquí con los Takanot que se gestó esa carga para el pueblo. Lo que Yeshua decía sobre que no pusiesen carga sobre el pueblo se refería a estos Takanot, que supuestamente lo que hacían era proteger la Torá, pero nada de eso. Totalmente lejos del objetivo. Lo que ellos querían hacer era poner cargas en el pueblo para ellos tener una supremacía sobre la Torá y para que todos vieran en ellos una autoridad. En el año 200 después de Cristo aparece la Mishnah. Esto es algo sencillo: escoger la Torá oral,
que nunca fue escrita, sino que pasó de generación en generación como tradición importante, llegó a ser compilada y escrita hasta el año 200 después de Cristo. Tener en cuenta que esta Mishnah es solo de la Torah oral, no de la Torah escrita que dio Dios en el monte Sinaí, solamente es lo oral que supuestamente Dios también le dio a Moisés. Posteriormente, en el siglo III hasta el V después de Cristo, se va conformando lo que llamamos la Gemara. La Gemara es como la interpretación de la Mishnah o de la Torah oral. Estamos viendo acá cómo es que se interpreta, se reinterpretan las cosas. Obviamente ya está totalmente lejos de la misma palabra o Torah de Dios. Entonces, esta Gemara lo que hace es mostrar cuáles son las costumbres o cómo tiene que llevarse a cabo la Torah oral. Luego aparece el Talmud. El Talmud no es que sea un texto o un escrito aparte, sino que es el compendio, el Talmud de la Mishnah y la Gemara. A eso se le llama Talmud y aparece más o menos en el siglo III después de Cristo hasta el día de hoy. Este compendio es lo que nosotros más comúnmente conocemos como la ley judía, lo que guía la vida de los judíos, y obviamente este compendio no tiene nada que ver con la Torá o la ley de Dios. Y muy importante, existieron dos Talmud, el Talmud de Jerusalén, que fue el primero, y luego apareció el Talmud de Babilonia, pero al que se le ha dado más autoridad es al Talmud de Babilonia porque tiene como que está más completo y más profundizado. Entonces, esto es el Talmud. Y terminamos con la Halajá, que es el conjunto de normas, de principios que guían pues la vida de los judíos, pero no solamente se basa como tal en el Talmud o en la Torah oral, sino también en la Torah escrita. Pero igual sigue siendo una compilación de cosas también netamente humanas que mezclan las cosas de Dios también. Pues bien, llegamos al final. Hemos encontrado las dos diferencias entre la Torah o ley de Dios y la ley de los hombres. Entonces, basándonos en eso, vamos a ver más adelante cómo es que los milagros que hizo Yeshua se basaron o querían destruir y anular completamente la ley de los hombres que les acabé de mostrar, más no la Torah de Dios. Shalom para todos.